Hola, ¿qué tal? Los saludo a todas, a todos. Bienvenidos a la primera clase de la materia Ingeniería y Factibilidad Ambiental. En el día de hoy vamos a ver qué es el ambiente. El ambiente va a ser el objeto de estudio que vamos a evaluar a lo largo de toda la materia. Y bueno, quería compartirles que a mí entender qué es el ambiente me va llevando 25 años aproximadamente. Desde ya hace ese tiempo me dedico a trabajar con temas ambientales, a estudiarlo. ¿Sí? Me formé en la Universidad Nacional de Luján, soy licenciada en Información Ambiental, también estudié en la Universidad Tecnológica Nacional, la licenciatura en Enseñanza de las Ciencias del Ambiente y luego hice algunas maestrías de gestión. Entender que es el ambiente es algo que resulta algo bastante complejo. Para empezar, porque ya existe preconceptos que uno tiene como con todas las cosas, es decir, uno se imagina qué es el ambiente y muchas veces tiende a igualarlo a lo que es el ambiente natural. Eh, el ambiente como algo, como un escenario natural. Si bien el ambiente natural es parte del ambiente, en ese escenario inmóvil nos está faltando el movimiento, las relaciones. Y ahí es donde las ciencias ambientales, que aún se están construyendo, se dan la mano con algo que es digamos, una revolución dentro de lo que es el estudio de las ciencias o la filosofía de las ciencias, que es la cibernética, ¿no? La teoría de los sistemas, la teoría de la información. Es decir, el ambiente no es un escenario establecido, un escenario dado, sino que el ambiente son las relaciones múltiples, y por eso es algo complejo, que se dan entre el ambiente natural y el social. Esas relaciones a veces pueden ser problemáticas y ahí surgen los problemas ambientales, donde el ser humano es, digamos, parte de esos problemas ambientales. ¿Sí? En esas relaciones hay un conflicto, en realidad ya vamos a ver el término conflicto, en este caso tendríamos que decir en realidad hay un problema, y eso después lleva a que el sistema de alguna manera tenga que reacomodarse a una nueva situación. ¿Sí? Bueno, la idea es, en esta clase virtual, es ir siguiendo la presentación que ustedes tienen subida en el aula virtual. Bueno, en este primer año vamos a usar de enseñanza virtual de esta materia, vamos a usar este PowerPoint, por ahí en el futuro se modifique, siempre lo voy modificando todos los años. Pero básicamente lo que vamos a ver en la clase de hoy es entender al ambiente como un sistema complejo. Y es la definición sistémica del ambiente la que quiero que ustedes logren obtener. ¿Sí? También que puedan abordar, y esto también lo vamos a complementar con la clase de factores ambientales, que puedan abordar los factores ambientales desde la complejidad justamente que implica el estudio ambiental y comprender y analizar las causas y efectos que provoca el deterioro ambiental. En medio de todo esto y de una manera transversal, y va a ser un desafío poder verlo en esta modalidad virtual, queremos que también ustedes aprendan a trabajar en equipo, que puedan aprender o fortalecer en realidad la expresión oral, de poder compartir sus ideas en base a los casos que ustedes vayan analizando. Y, digamos, esos son los elementos transversales que van digamos, de qué cosas también queremos que ustedes puedan desarrollar y fortalecer durante esta cursada. Normalmente en la clase hacemos una presentación de cada uno de ustedes. Nosotros lo vamos a hacer a través del foro que está en el campus virtual. Me gustaría que me cuenten cuáles son sus nombres, en dónde trabajan, si están trabajando, y si
¿qué cambiarían de su lugar de trabajo desde el punto de vista ambiental? ¿Sí? ¿Qué les parecería que sería necesario cambiar? Y además, me gustaría que me digan qué pasaría si esos elementos que les gustaría cambiar se hubiesen pensado desde el inicio del proyecto donde ustedes hoy trabajan. O sea, antes se hubiese previsto esa situación, ¿sí? Así que bueno, eso lo vamos a poner en el foro del campus virtual y ahí nos gustaría ver, bueno, esto, que se puedan presentar, quiénes son, qué hacen y qué les gustaría cambiar del lugar donde trabajan desde el punto de vista ambiental y esta reflexión, qué pasaría si esto se hubiese tenido en cuenta desde un inicio, digamos, antes de que empezara a funcionar, por ejemplo, una planta industrial. La definición que quiero traerles es de Carlos Reborati, que es un geógrafo, la definición de qué es el ambiente, y él nos va a decir que el ambiente es una compleja red de interacciones biofísicas y socioculturales, ¿sí? Ustedes van a ver en la presentación que hay muchas flechas que van y vienen entre el sistema natural y un sistema social. Inclusive cuando hablamos de naturaleza, tenemos que entender la noción de biodiversidad, y en eso los invito a investigar en el convenio de biodiversidad, que es un convenio internacional, a la cual Argentina está suscrito. Y cuando hablamos de sociedad, en realidad deberíamos hablar de sociedades, porque no hay una sociedad, son múltiples las sociedades y múltiples las maneras en que las sociedades se vinculan con la naturaleza. Y en eso hay flechas, si ven el esquema, que van y vienen, que van y vienen. Y ahí es donde se teje la complejidad de lo ambiental. Justamente complejo viene de complexus y quiere decir entrelazado. Es decir, en eso que está entrelazado, uno tironea de una parte y esto afecta a todo el sistema. Por eso cuando hablamos de ambiente hablamos de un sistema donde todo está conectado, ¿sí? Está interrelacionado. Entonces, ¿el ser humano es parte o no del sistema ambiental? Y esta es una pregunta que les traigo a la reflexión, si somos o no somos naturaleza, si somos o no somos parte del sistema ambiental, y también me gustaría que lo comenten en el foro del aula virtual. Hay tres nociones básicas de la ecología que me gustaría compartirles. Mientras voy a ir tomando un mate, estas tres nociones de la ecología ustedes saben que es la ciencia que estudia los ecosistemas, nació de la biología. Estas tres nociones de la ecología, hay un autor súper interesante, ustedes lo van a ver al revés, pero se los leo, se llama Fritjof Capra, que es parte digamos, es un científico que es parte de los filósofos de la ciencia que van abriéndonos a nuevos conceptos que nos permiten entender la complejidad ambiental. Él dice que lo fundamental en nuestro tiempo y ante los problemas ambientales que tenemos hoy en día, bien, estábamos viendo que hay tres nociones ecológicas fundamentales que Fritjof Capra plantea para ser ecoalfabetizados. Y él dice que es fundamental tener esa ecoalfabetización para lograr construir sociedades sostenibles. Es decir, el autor plantea que estamos llegando a un punto crucial en donde la manera de hacer las cosas, los modos de producción, los modos de transporte, los modos de trabajo, inclusive los modos de convivencia entre los seres humanos, los modos de tratar ciertos temas fundamentales, nos muestra que existe una crisis en nuestra visión del mundo. Y él plantea que eso se debe a que no tenemos en claro, no estamos ecoalfabetizados, es decir, no tenemos incorporadas ciertas nociones de los sistemas naturales
que nos permitirían entender mejor cómo funcionan esos sistemas naturales y nosotros adaptarnos a eso, no al revés. Y ahí van varios planteos, por ejemplo, ¿qué es la tecnología? ¿Sí? Que ya vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cuáles son las 3 nociones que él dice que son fundamentales para entender, para ser ecoalfabetizados? Uno es la noción de red, el otro es la noción de ciclo y la otra es la noción de flujo. La noción de red, ¿qué nos habla? Justamente lo encontramos en la definición sistémica del ambiente. La noción de red nos dice que todo está entrelazado, tanto el sistema natural entre sí, con sus múltiples elementos, esto lo vimos en la escuela secundaria, cuando uno aprendía qué es un ecosistema, cómo son las redes alimentarias, cómo son... Bueno, es la noción de red, es decir, nosotros en este momento está entrando aire por mi ventana, bueno, yo dependo de ese aire, y ese aire y ese compuesto, lo que yo voy a respirar es ese oxígeno, bueno, y otros elementos también, ¿de dónde provienen? Es decir, tanto el ambiente natural como yo como parte de ese sistema ambiental, somos codependientes. Y en el caso del ser humano, entender que es codependiente de la naturaleza, que es parte de una red, es parte fundamental de la ecoalfabetización. ¿Cuál es la noción de ciclo? Es el poder entender los ciclos que nos atraviesan, que son múltiples. Perdón, algo más. La noción de red también nos lleva a un principio que vamos a ver en los sistemas ambientales, que es el principio de incertidumbre. Es decir, siempre va a haber un espacio abierto a algo que desconocemos. Por lo tanto, tenemos que usar un principio que está dentro del derecho ambiental, que es el principio de precaución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre hay un elemento que se nos puede escapar del análisis de los sistemas ambientales, por la complejidad. Les doy un ejemplo muy casero. Ahora, en este momento, cuando se está grabando este video, estamos en medio de la cuarentena del 2020. Imagínense en La Casa de Papel, ¿no? O sea, la serie esta. La cantidad de elementos que uno tiene que tener en cuenta para hacer algo. Y siempre puede haber algún elemento que a uno se le escapa. Imagínense en algo mucho más complejo como es la naturaleza, los sistemas sociales y las múltiples relaciones que existen. Entonces, la noción de red nos lleva a entender que estamos entramados, que somos parte de un sistema, que no podemos vivir de manera independiente de la naturaleza y que existen múltiples relaciones. ¿Sí? Y que siempre de esas relaciones va a haber alguna que se nos escape, ¿no? Por eso tenemos que aproximarnos a conocerlo lo más posible. Y ahí surge otro elemento que es la necesidad de hacer estudios transdisciplinarios. Es decir, más allá de la disciplina específica que uno tenga, somos complementarios para conocer un objeto de estudio tan complejo como es el ambiente. No hay un sabiondo del ambiente. Esto se hace de manera transdisciplinaria, interdisciplinaria en principio, después transdisciplinaria porque es la construcción de una nueva ciencia. Entonces, la noción de red nos invita a entender la importancia de eso. La noción de ciclo nos sirve para entender cómo funciona la naturaleza. ¿Sí? Fíjense que la naturaleza no produce residuos, ¿sí? Funciona en un ciclo, o sea, lo que sirve... las hojas de los árboles que se están cayendo ahora en otoño van a ser los nutrientes necesarios para que las plantas vuelvan a crecer, bueno, y en realidad en todas, más allá que no pierdan las hojas, necesitan para incorporar para seguir su ciclo, ¿sí? Entonces la noción de ciclo nos enseña que la naturaleza no es lineal, ¿sí? No produce residuos. Por lo tanto, si nosotros producimos residuos dentro de un sistema, en algo estamos fallando. Hay algo de ese sistema que no es se va a mantener en el tiempo. Y por lo tanto, es importante que pensemos y repensemos los sistemas que construimos y que diseñamos. La noción de flujo, ¿qué nos enseña? Esto tiene que ver con los principios de la termodinámica, es decir,
si bien la energía no se crea ni se destruye, se mantiene, en cada parte del proceso hay una pérdida de energía. Entonces, también nos enseña a ser de alguna manera conservadores de ciertos elementos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno puede decir, bueno, fantástico, pienso en un sistema de reciclaje y ya está solucionado los problemas ambientales. Sin embargo, no es así porque el reciclaje, ustedes saben que no se puede dar de manera continua. Los elementos van perdiendo energía en el medio y por lo tanto llega un momento que eso ya no se puede recuperar. Entonces, también nos preguntamos qué materiales utilizamos, ¿sí? Teniendo en cuenta esta noción de flujo, ¿sí? Perdonen, tengo acá una prima que está mandando muchos mensajes. Bien, entonces noción de red, noción de ciclo, noción de flujo. Tres nociones básicas, después lo vamos a ver con un poquito más adelante desarrollándolo más. Todo esto nos invita a reflexionar, a hacer de alguna manera una especie de filosofía, de reflexión, de preguntas que nos surgen acerca de cuál es nuestro rol como profesionales, de qué manera podemos aportar según nuestro saber específico para aplicar estos principios de la ecología en lo que trabajamos, ¿sí? De qué manera podemos hacer para que hacer nuestro aporte para, por ejemplo, pensar productos diseñados de otra manera, procesos diseñados de otra manera. Y bueno, y si profundizamos un poco más es qué tipo de sociedad queremos vivir. Bien, esto nos lleva a pensar también cuál es, esto es algo un poco más de la ecofilosofía o ecosofía, que habla de que para lograr ese ser que pueda vivir de manera sostenible, tenemos que repensarnos, rehacer un montón de cosas, porque no solamente es filosofar, sino también la filosofía nos invita a la acción, a la praxis y el aprender, y mientras hacemos, aprendemos, a sentir, porque si todo esto nada más parte de algo mental, es algo muy superficial, es decir, poder sentir, percibir, sentirnos parte del ambiente. En esto hay un libro que ayer terminé de leer que se llama El reencantamiento del mundo, de Morris Berman, y este autor, Morris, plantea que necesitamos repensar toda la sociedad, hasta empezando desde el primer ambiente que tenemos, que es, bueno, desde que nacemos, y de qué nos alimentamos, ¿sí? Es decir, no solamente pensar los temas ambientales, sino también de ver de qué manera lo sentimos realmente. Y conversando con José Luis Guevara, le decía que para mí todo esto de la pandemia es una oportunidad pedagógica. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos están quietos, no podemos salir de nuestras casas, salvo para hacer las compras o para hacer cosas muy puntuales y depende del trabajo, y entendemos que con el cuerpo, digamos que somos parte de algo, de un sistema, ¿sí? Por eso también les di el artículo de David Quammen, que habla de este tema, y en esto les quería preguntar si piensan, luego de leer ese artículo, si esto es un tema ambiental, ¿sí? Bueno, sentir con el cuerpo que somos parte de la naturaleza es también parte del desafío que nos plantea la ecofilosofía. Y todo eso también va a llevar a una nueva forma de vincularnos, no solamente con la naturaleza, sino entre los seres humanos entre sí, ¿sí? A construir nuevas sociedades. En esto Aldo Leopold, un ecólogo, plantea que desde la conciencia individual tenemos que ir hacia la conciencia social y a construir una nueva ética de la tierra. Bien, acá está el librito, van a ver en la diapositiva, este libro de Fritjof Capra, La trama de la vida. Y hay muchas cosas que él trata acá, dice una nueva perspectiva de los sistemas vivos, es un sistema vivo, es el ambiente. La trama de la vida lo que nos plantea es que los problemas ambientales no pueden ser entendidos aisladamente, sino de forma sistémica. Ya vimos que el ambiente es un sistema y para entenderlos tenemos que tener esa visión de sistema, si no, no los vamos a entender.
Para ello se requiere un cambio radical en nuestra percepción, dice él, en nuestro pensamiento y en nuestros valores. Él también habla ahí de la ecoalfabetización. Él dice que es entender los grandes principios de las comunidades ecológicas y usar esos principios para construir comunidades sostenibles. Una comunidad sostenible tiene en cuenta no solamente la parte ecológica, sino la posibilidad de vivir, digamos, de poder satisfacer las necesidades básicas, siempre y cuando se tengan en cuenta que esto tiene que ser no solamente para nuestra generación, sino para las futuras generaciones. Y también tiene que ver con una justicia social, una distribución justa y equitativa de los recursos, y bueno, desde ya la aplicación de estos principios de la ecología para construir una comunidad que pueda ser parte de un sistema y no un problema ambiental andando. En este libro nos aporta algunos elementos más. Capra dice que son 5 principios básicos de la organización ecológica. Uno es el de interdependencia. Fíjense que el principio de interdependencia se vincula con la noción de red que ya vimos. La noción de reciclaje, que se asocia con la noción de ciclo, que ya vimos. Él dice, no se produce basura en los ecosistemas, lo que es desecho para una especie es alimento para otra, todo se recicla. La asociatividad, o sea, el principio de cooperación y no de competencia que observamos en los sistemas naturales, en eso también hay toda una revisión, por allá tengo un libro, Super Cooperadores, hay toda una revisión desde la biología, es decir, detrás de la ciencia tenemos filosofía y tenemos visiones del mundo. Y no es casualidad que en cierto momento la noción de supervivencia del más óptimo haya sido la prevalente. Tiene que ver también con una visión de cómo, o sea, la filosofía de la ciencia, ¿no? Lo que subyace más allá de lo que se está investigando. Entonces, él habla de la asociatividad y de hecho si uno hasta puede investigar la asociatividad que hay hasta dentro de nuestro cuerpo, es decir, sin ciertas bacterias que hay en nuestro cuerpo no viviríamos. O en los ecosistemas uno se puede dar cuenta que es un principio inherente en la naturaleza, ¿sí? Que, digamos, y como sociedades, ese principio es uno de los fundamentales, ¿sí? La asociatividad, la cooperación, para generar comunidades sostenibles. La flexibilidad es otro principio, que es la capacidad de adaptarse a distintas fluctuaciones. Lo que plantea también es que si existen demasiadas fluctuaciones en un sistema, esos sistemas pueden colapsar, porque se llega a los límites del ecosistema. Es decir, la naturaleza o un ambiente, un sistema natural se puede adaptar a cierta perturbación ambiental, pero hasta cierto punto. En cierto punto se llega a un límite y más, bueno, por ejemplo, cuando pensamos en la sumatoria de problemas ambientales, y eso puede llevar a un colapso ambiental. Algo interesante que plantea el autor que en esta entrevista que traduce, que comparte la revista La Vaca, cuando habla del spillover, es el vínculo que hay entre la modificación de los sistemas naturales, el acercamiento que hay entre la fauna silvestre y los seres humanos, y cómo esa pérdida de biodiversidad y esa cercanía constante con lo silvestre también va generando este salto que se puede dar en ciertos patógenos, que ahí, digamos, se denomina o se denomina en general spillover, ¿sí? Ese salto que se da. Y en realidad nace de una perturbación ambiental, o sea, es decir, cuando un sistema empieza a colapsar por perturbaciones ambientales, es lógico que, por ejemplo, aparezcan este tipo de cosas, este tipo de pandemias. Y a esto se suman otros análisis que también hablan de que, a su vez, el modo, el tipo de alimento que nosotros consumimos también nos hace mucho más susceptibles, más frágiles ante esas perturbaciones. Es decir, que la poca diversidad de los alimentos que consumimos, ¿sí? Que también de paso es el sistema agroindustrial el que va, en el caso de Argentina es el principal problema ambiental, que va avasallando sobre
digamos, el monte natural y demás, todo eso genera, por ejemplo, disturbios ambientales súper importantes. Cambio en el régimen de agua, expansión de especies exóticas invasoras, como por ejemplo el mosquito Aedes aegypti, el que transmite la fiebre amarilla y el dengue. Es decir, si lo vemos como información, cuando hay un disturbio ambiental, esa información queda desorganizada. Y en esa desorganización, bueno, hay una flexibilidad para adaptarse, para manejarlo, pero hasta cierto límite, ¿sí? Porque a su vez, como decíamos, los sistemas son complejos, siempre puede haber una parte que no vamos a saber cómo manejarla. Y en eso hay que aprender también este principio de incertidumbre que nos debería hacer ir más lentamente trabajando, porque estamos trabajando con un sistema complejo. Y el quinto principio es la diversidad. La diversidad es la que enriquece a todas las relaciones y fortalece la comunidad en su conjunto. Tanto la diversidad social, y ahí hablamos de la diversidad cultural, la diversidad en general a nivel social, y la diversidad natural, la diversidad de los ecosistemas, la diversidad natural de los ecosistemas, la diversidad de especies, es lo que hace que esa información que decíamos esté más organizada. Cuando hay un disturbio, ¿sí?, todo esto tiene que reorganizarse y en el medio ciertos sistemas colapsan, mientras que nuevos sistemas nacen, ¿sí? Y ahí está el punto que nos plantea Capra. En la medida que nosotros como seres humanos entendamos cómo funcionan los ecosistemas, aprendiendo eso nosotros vamos a poder vivir de otra manera, con mejor calidad de vida, con mejor posibilidad de proyección a futuro, ¿no? Como decían ciertas comunidades originarias, las 7 generaciones por venir. Es decir, cada acción que se tomaba, yo ahora no me acuerdo qué comunidad originaria es de Norteamérica, pero hablan de las 7 generaciones que están por venir. Tener en cuenta en cada acción que se hace como sociedad, qué 7 generaciones más van a venir adelante. Fíjense cuántas cosas haríamos de otra manera si tuviéramos esa noción incorporada en nuestra toma de decisiones. Es decir, como se ve en la teoría, cuando estudiamos los riesgos ambientales, siempre hay un riesgo, porque si no uno no haría muchas cosas, pero el tema es hacer un buen análisis para que los riesgos que se tomen por ciertas cosas que no valen la pena, realmente sea algo que sirva para la sociedad. Yo creo que muchas de las cosas que hacemos nacen de nuestro desconocimiento o de tratar de encontrar mayores beneficios en el corto plazo. El tema es que todo eso después redunda en un colapso del sistema, tanto a nivel, bueno, principalmente uno lo puede ver a nivel social, ¿sí? Pero la diversidad entonces es un elemento que es parte de la noción digamos, para pensar en una autoorganización como sociedad. En la diapositiva siguiente van a ver que hay una imagen de Egipto, una imagen de Perú, de las terrazas incaicas, y una imagen del norte de Argentina, en Misiones. Bien, estamos viendo a través de estas imágenes, lo que le quería compartir es que existen distintas maneras de vincularse con los sistemas naturales. En esto les recomiendo a algunos autores. A mí el que me gusta mucho es Antonio Brailovsky. Por acá tengo Memoria Verde, este lo tengo desde hace ya más años, ¿sí? Digamos, lo que plantea Brailovsky es que es un autor argentino que hace de alguna manera historia ambiental. Y él dice que es interesante estudiar la historia ambiental porque uno puede entender que el ser humano no siempre se relacionó de la misma manera con su entorno natural, con su sistema ambiental.
Y ahí les traje estos 3 ejemplos porque me parece que son claves para entender cómo, en el caso, por ejemplo, de Egipto, en Egipto se realizaba la fiesta de la inundación. Para nosotros eso es algo impensable, o sea, para nosotros en general una inundación es algo, una catástrofe ambiental, y los egipcios que conocían su sistema ambiental sabían que si construían al lado del río Nilo, el río Nilo se iba a desbordar. Entonces no podían vivir en otra parte porque, digamos, lo que los rodeaba era el desierto, el valle fértil estaba al lado del río. Entonces, ¿qué hacían? Construían de manera tal sus viviendas que fácilmente al año siguiente lo podían reconstruir en la fiesta de la inundación. Es decir, sabiendo el sistema ambiental donde vivían, construían de tal manera, y para ellos la inundación era una fiesta. ¿Por qué? Porque esa inundación natural del río trae la fertilidad que necesitaban para sus cultivos, ¿sí? ¿Qué pasó? Uno de los grandes inventos del ser humano, las represas hidroeléctricas, hicieron que, yo ahora no me acuerdo en qué año, se hiciera la represa de Asuán. Se hizo una fiesta gigante, ¿no? Porque era, en lugar de la fiesta de la inundación, la fiesta de la represa, porque era como un monumento hecho a la ingeniería. Dicho sea de paso, se inundaron zonas, o sea, hay templos antiguos de Egipto que quedaron para siempre debajo de las aguas, otros se trasladaron, muchas piezas terminaron vendidas, dispersas en distintos museos del mundo. Y resulta ser que esa represa hidroeléctrica, que fue una de las primeras represas gigantes que se hicieron en el mundo, para generar energía eléctrica, trajo algunos problemas. El primero fue que el río ya no se inundó más. Al no inundarse, imagínense qué pasó. Discúlpenme, pero me agarra así cuando hablo. Entonces, ¿qué pasó ahí? No solamente se lentificaron, se dejó de inundar, se lentificaron las aguas, empezó a haber brotes de unas enfermedades que hay una que se llama esquistosomiasis, que se producen por la lentificación de las aguas. Los vectores son unos caracolitos, pero también se les llama mal de las represas. Por lo tanto, esta gran obra de la ingeniería pasó a ser un verdadero problema ambiental. Es decir, ¿trajo electricidad? Sí, trajo electricidad. ¿Podría haberse generado electricidad de otra manera? Podría haberse generado electricidad de otra manera. Y la cantidad de impactos ambientales que hubo sobre salud, suelo, cultivos, calidad de vida en general, no les conté también que también afectó a la pesca, hace que uno diga, bueno, fíjense qué importante es hacer estudios previos a meter la pata para evitar todo esto, para prever distintas alternativas. Es decir, esta es la mejor solución tecnológica que tenemos para responder a este problema, ¿o existe otra alternativa? Para eso existen los estudios de impacto ambiental, los estudios de factibilidad ambiental, los análisis de riesgo ambiental, justamente para prever cuál es la mejor opción que tenemos. Bien, en la otra imagen encontramos las ruinas de San Ignacio, en Misiones. Ustedes saben que los jesuitas tenían un sistema de comunicación impresionante. Se dice que, yo una vez escuché una filósofa que estudiaba a los jesuitas, francesa, decir que ellos inventaron Internet para ella. Es decir, tenían un sistema de comunicación global tan grande que podían comunicarse rápidamente de una parte a otra del mundo. Por eso eran vistos por los colonizadores como un problema, ¿no? Porque pasaron a tener mucho poder a raíz de su fortaleza en la organización y la comunicación. Es decir, esa fortaleza en la organización y la comunicación es otro elemento fundamental de una sociedad sostenible. Es decir, que existe una buena organización comunitaria. Sí, fíjense cómo tenemos que reanalizar a la luz de esta pandemia el rol del Estado y qué pasa si el Estado no está. Es decir, los privados hacen su parte o no, por ejemplo, en cuanto a los sistemas de salud cuando aparece una cosa así. El rol del Estado, el rol de las políticas públicas, el rol de la organización comunitaria también para pedir o contribuir y colaborar en esa comunicación y en esa organización. Es decir,
no siempre la comunicación y la organización fue igual, sino que podemos ver distintas comunidades que se relacionaron, que construyeron distintos sistemas sociales en distintos momentos. Y, por último, el ejemplo de las terrazas de cultivo incaicas, en donde se usaba una tecnología que estaba fundamentada en la observación de la naturaleza. Es decir, en esas zonas sería muy difícil, sobre la montaña, cultivar. Por lo tanto, era necesario construir terrazas, ¿sí? Cuando llegaron los españoles dijeron, esto es una porquería, traigan el arado, rompieron todas esas terrazas. ¿Para qué servían las terrazas? Eso se dieron cuenta después. Después porque inclusive la productividad es muchísimo menor con el sistema que supuestamente era el avanzado que traían los españoles. La observación que hacían los incas de la naturaleza es, nosotros necesitamos primero construir terrazas para que el suelo no se lave, ¿sí? Necesitamos fertilizar esos suelos y por lo tanto incorporaban guano de aves, ¿sí? Además necesitamos regarlo y ahí tenían todo un sistema que todavía en muchos lugares funcionan, ¿sí? De agua, ¿sí? De agua que va regando. Y hasta en algunos lugares las mismas piedras que están apoyadas hacen que el rocío caiga y ayude a regar y mantener más húmedos los cultivos. Fíjense cómo la tecnología tampoco es una cosa actual. En esto ustedes seguramente ya lo deben haber reflexionado en alguna materia, es decir, la tecnología es lo que construimos los seres humanos para dar respuesta a problemas que tenemos en nuestra vida cotidiana. Imagínense cuántas respuestas pueden surgir a partir de tener en cuenta los principios de la ecología, los que vimos hace un ratito. Es decir, podemos construir una tecnología distinta a la que actualmente hacemos, mucho más superadora, y que dé respuesta a los problemas que hoy tenemos, ¿sí? Tal vez los problemas que teníamos hace 50 años no son los problemas que hoy en día tenemos. Entonces se necesitan nuevas generaciones de personas que piensen con una nueva cabeza, con una nueva visión. Bien. Complementario a eso, quería compartirles que también existen distintos modos entonces de relacionarse con los elementos que componen nuestros sistemas ambientales. También lo podemos ver que son distintos a lo largo de la historia y también en distintas comunidades. No todas las comunidades en un momento histórico determinado se relacionan igual. Por ejemplo, hoy tenemos en nuestro país una disputa, les diría, entre la agricultura industrial a gran escala, que está muy subsidiada por numerosos químicos, ¿sí? Que ayudan a fertilizarla y demás, pero que nos trae una serie de pasivos ambientales y de problemas ambientales grandes, y otra propuesta de la agroecología. En esto es súper interesante ver cómo la agroecología, que tiene en cuenta los principios que nosotros acabamos de ver de la ecología, logra, porque había muchos miedos, ¿no? Por ejemplo, muchas disputas, pero por ejemplo se decía, bueno, la agroecología no sirve a gran escala. Y hoy ya tenemos proyectos que trabajan con agroecología a gran escala, es decir, en producciones en 500 hectáreas, 1000 hectáreas, y donde, lo importante, para el productor sigue siendo también algo que sirve. Primero, en general son personas que quieren cuidar su tierra y quieren que otras generaciones hagan ese mismo uso de la tierra que ellos hacen. Y por otro lado, tiene mucho menor costos de insumos. Es decir, la agricultura industrial, que cada vez va haciendo que uno requiera más químicos para la producción, porque bueno, el suelo se va empobreciendo cada vez más por el modo en que se produce, bueno, termina siendo muy costosa. Si bien tiene un rinde en un principio más alto, eso va cayendo y se necesita invertir más en insumos. Por eso muchas personas hoy están volcándose y eligiendo la agroecología. Por otro lado, uno como consumidor, al consumir un producto agroecológico, uno tiene una seguridad alimentaria mucho mayor. ¿Por qué? No estamos consumiendo agroquímicos
Y ustedes saben que Argentina en eso hay varios análisis y estudios hechos. Los productores de la agroindustria son bastante fanáticos y echan muchísimo más de lo que se necesita. En eso hay estudios de cómo hay alimentos que sobrepasan notoriamente los niveles máximos permitidos. Y es algo que consumimos, o sea, ni siquiera es algo que está encerradito en una industria como para controlar, sino que estamos ingresando continuamente en nuestro sistema primero, que es nuestro cuerpo. Por lo tanto, pensar que existen distintos modos para mí me resulta esperanzador. No existe un solo modo de producir, no existe un solo modo de trabajo. Y seguramente van a ser muchos modelos más súper interesantes en la medida que nos demos cuenta por qué lado va el sistema natural. La mujer que van a ver en la siguiente diapositiva es Vandana Shiva, es una filósofa física, primero fue física, después se doctoró en filosofía. Ella nos dice que los monocultivos físicos son consecuencia de los monocultivos mentales. Ella plantea que las cosas que nosotros hacemos tienen que ver con una visión del mundo que tenemos previa. Por lo tanto, si queremos solucionar los problemas ambientales que tenemos que tener mayor diversidad de saberes, incorporar más saberes y poder aprender con H en el medio, o sea, hacer nuestros esos principios de la ecología que nos planteaban los autores que ya vimos. Bien, y en unas diapositivas más adelante, me adelanté una, ¿qué son los problemas ambientales? Ahí tenemos a Mr. Bean preguntándose qué son los problemas ambientales. Fíjense que hay un cómic que hay ahí donde vemos un problema ambiental. Fíjense qué observan en ese cómic. Un problema ambiental es un determinado tipo de problema que se dan en las relaciones entre las poblaciones humanas y el sistema natural, donde lo que se altera es el equilibrio dinámico de un lugar. Por ejemplo, el desmonte provoca la pérdida de biodiversidad. Eso también provoca el desmonte la pérdida de cobertura del suelo, o sea, si yo desmonto, dejo el suelo sin las raíces protectoras, por lo tanto se produce la voladura de suelos. Bien, entonces decíamos que un problema ambiental es un determinado tipo de relaciones que se dan entre las poblaciones humanas y un subsistema natural en donde se altera el equilibrio dinámico preexistente. Entonces ese equilibrio se rompe y se dan una serie de consecuencias a partir de ese equilibrio. Y les daba, por ejemplo, les mencionaba el tema del desmonte, todo lo que provoca el desmonte. No solamente eso, sino que, bueno, hablando del spillover, justamente por ejemplo, en el caso del mosquito Aedes, al romperse el ciclo selvático, pasa a ser un ciclo urbano. Entonces se empieza a expandir muchísimas más ciertos vectores y bueno, suceden puede suceder un salto, bueno, en el caso del mosquito no es que sea un spillover, sino que sea un virus que se propaga a raíz también de disturbios ambientales. El Aedes a su vez ya también se había traído como especie exótica invasora cuando se traficaban personas, esclavos. Entonces, fíjense cómo ahí uno empieza a ver que los problemas ambientales a veces son como un iceberg, donde hay una parte visible que entendemos a primera vista, pero que hay un montón de cosas que no vemos que están por debajo y que son las que tenemos que desentrañar para entender las causas de los problemas ambientales y también las consecuencias están sin ser tan claras a veces a la vista. ¿Qué diferencia hay con un conflicto ambiental? Un conflicto ambiental tiene que ver con la percepción diferencial que tienen distintos grupos sobre un problema ambiental. Es decir, un conflicto ambiental surge a partir de esa percepción que se tiene de un problema ambiental. A veces puede haber conflictos sin problema ambiental. Yo les suelo contar que dentro de, si bien yo hace ya 15 años, 14,
me dedico más que nada a lo que es la conservación de la biodiversidad, trabajando en el Estado. Antes trabajé en estudios ambientales de impacto y teníamos un caso donde, por ejemplo, un barrio veía como problema, había un conflicto con un lugar que guardaba tubos de GNC vacío. Pero ¿qué pasa? En la entrada tenía la palabra gas escrita y eso les provocaba miedo. Entonces, ahí haciendo después el análisis de todo lo que sucedía en ese lugar, veíamos que había conflictos sociales, porque inclusive de comunicación, porque ese lugar tenía escrito así de esa manera, digamos, no narraba bien qué sucedía dentro, al interior de ese lugar donde se almacenaban tubos vacíos, y había conflictos, pero no había problema. Normalmente suele ser diferente, es decir, hay un problema ambiental y existen muchos conflictos en función de distintos grupos y diferentes actores sociales, que es otro concepto que vamos a compartirles en esta clase. El conflicto ambiental es un tipo determinado de conflicto social, donde la temática en disputa son aspectos ambientales. Un conflicto es un proceso, no es estático, ¿sí? Se suele dar en general a través de grupos de personas, no de individuos en general. Y el conflicto resulta de diferentes valores, percepciones, significados que los distintos actores sociales le dan a un determinado problema. El conflicto no es algo malo en sí, ¿sí? Y esto es algo que me gustaría que reflexionemos. El conflicto no es algo malo en sí, sino que es algo que nos alerta de algo, ¿sí? En el caso que les comentaba del ejemplo, era un problema de comunicación de la empresa con su barrio. Y no es que no había que hacer nada así, tenían un conflicto y por lo tanto tenían que aprender a comunicarse con las personas con las que convivían. O sea, un conflicto, de hecho ya hoy por ejemplo no se habla de resolución de conflictos, sino de manejo de conflicto. Un conflicto en realidad puede ser, hace que se corra el peligro de una crisis, pero también de una oportunidad de transformar una situación y convertirla en otra, mejor, en una situación mejoradora. ¿Quiénes son los actores sociales? ¿Quiénes son los actores clave? Bueno, en los temas ambientales es muy importante identificarlos, conocer sus diferentes valores, sus diferentes percepciones, intereses. Y en esto les comparto, y también va como documento en la plataforma virtual, las preguntas claves que nos da Gilberto Galopín para trabajar con los problemas ambientales. Y en esas varias preguntas están asociadas a identificar los actores sociales. ¿Quiénes son? ¿Cómo se benefician del problema? ¿Cómo se perjudican del problema? ¿Sí? Ahí van a ver, son varias. ¿Por qué actúan así de ese modo? Sí, son varias preguntas que nos permiten ir entendiendo. Bueno, acá tenemos al grupo de vecinos que su interés es conservar su salud, por eso se preocupan por esto. A la vez hay otro sector ahí que tiene, dentro del grupo de vecinos, que en realidad tiene un conflicto personal con el dueño del lugar. Por lo tanto, lo que le interesa es que el dueño del lugar gaste plata, no sé, en determinados estudios o lo que sea. Bueno, poder identificar a los actores sociales, el grupo de, no sé, lo que corresponde al sector público, dentro del sector público qué actores sociales, por ahí sea distinta la parte ambiental que la parte, no sé, de desarrollo industrial, ¿sí? Los distintos actores sociales que están y qué intereses y qué se beneficia y en qué se perjudican ante esa situación ambiental. Les brindo algunas tablas también para identificar actores, creencias, tipos de poder social, económico, legal, técnico. Así que eso nos permiten abrir el paraguas de lo que es el estudio ambiental y no solamente decir, bueno, son las personas y la empresa. No. En esto también hay complejidad. Y para hacer un buen estudio tenemos que identificar los actores sociales bien, ¿sí? Porque dijimos, un problema ambiental es un disturbio de las relaciones entre el sistema natural y social. Pero los conflictos ambientales, la clave es entender los actores sociales que están involucrados para poder preverlos, para poder manejarlos, para poder dar una solución o buscar en realidad una solución, ¿sí?
Y bueno, de ahí la necesidad de hacer un buen análisis de actores sociales. En esto también suelo decirles que es que por eso los estudios ambientales tienen que ser hechos por diferentes personas que vengan de distintas profesiones. Por ejemplo, este trabajo no lo va a hacer igual un sociólogo o un antropólogo que un licenciado en ciencias ambientales o que un ingeniero, ¿sí? Las herramientas que cuentan ciertas ramas de las ciencias sociales, como son la antropología o la sociología, es lógico pensar que ellos van a poder identificar mucho mejor que nosotros estos actores sociales, los conflictos que hay en disputa y demás. Igual es necesario, si eso no es posible, es necesario que nosotros aprendamos las herramientas de las ciencias sociales para poder hacer estos análisis, es decir, ¿qué tengo que hacer? Observación participante, entrevistas en profundidad. Bueno, eso ya, algunas cosas vamos a verlas en la clase de factores ambientales. Y ya para cerrar esta parte, quería compartirles esta idea de que los problemas ambientales son problemas humanos. Y como decía ahí un científico que ustedes tienen en el buffet de la UTN, si hay un problema, hay al menos una solución. Si no, no es un problema. Y creo que el problema mayor que tenemos es la siguiente diapositiva que habla de Aldo Leopold. Dice, nuestro problema actual se refiere a actitudes y métodos. Estamos remodelando la Alhambra con una pala mecánica y estamos orgullosos de nuestro rendimiento. Difícilmente debemos abandonar la pala, que después de todo tiene muchos aspectos positivos, pero tenemos la necesidad de criterios objetivos más humanos para su correcto uso. Es decir, remodelar una cosa tan delicada, tan compleja como es, bueno, en este caso dice la Alhambra, pero podría ser cualquier sistema natural o sociocultural, necesita de un cuidado, y de un cuidado estudioso cuál es la mejor manera, el mejor modo de hacerlo, para dar respuesta no únicamente a los intereses económicos, sino a esta necesidad que tenemos todos los seres humanos, creo yo, de construir sociedades sostenibles, es decir, pensando en estas 7 generaciones en adelante, y no solamente en el próximo beneficio grande, pero que puede ser también algo riesgoso para otros seres, para nosotros mismos y para las generaciones futuras.